Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su nuevo podcast Criarse. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Este va a ser un espacio de mamás, de mujeres. Mi nombre es Andrea Ceballos y les quiero presentar a Nicole Salas. Ella es mi compa en esto, la persona que confía en mí para crear este camino donde realmente nos vamos a desahogar, vamos a contar nuestras historias, vamos a hablar de todo un poco y obviamente que tengan que ver con la maternidad, con la mujer al lado de la maternidad. Bienvenida, Nicole. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias, André. Hermosas, bienvenidas. Como ya André les dijo, este va a ser un lugar bien seguro para poder conversar. Y gracias, André, por acompañarme también en este proceso. Creo que hoy es un día súper importante para mí porque es algo pues que ya vengo esperando hace algún tiempo. Sí, es un día histórico. Es el primer episodio de este podcast, Criarse. Y bueno, el primer episodio se va a llamar La maternidad no me cambió, me volvió a construir. ¿Qué tema para empezar? Y quisiera preguntarte, Nikki, como para ya empezar, ¿quién era la Nicole antes de ser madre? Bueno, no sé muy bien quién era esa Nicole antes de ser mamá, pero lo que sí sé es que no me parezco en absolutamente nada. Nada, o sea, soy otra esencia. No te reconocía. No. Soy otra esencia. O sea, tú me ves entrar por esa puerta y es como, ok, es esta persona, pero yo veo hacia atrás y digo, wow, o sea, era una mujer, soltera, sí, de pronto noviazgos por ahí, un poco acá, pero siempre aquí adentro yo decía como algún día quiero experimentar esa sensación de tener un bebé en mi barriga. Ese era mi objetivo, ¿no? O sea, yo no era como si estabas llamada, o sea, si había ese llamado. Creo que, o sea, en mí sí, pero externamente, o sea, en mi vida no tenía nada que ver con ser mamá. Cuando yo me convierto en mamá, pues fue como, nadie entendió nada de eso, de esa parte. Sí. Entonces, Nicole era solo Nicole trabajando, Nicole empoderada, Nicole en el estadio, Nicole de su casa, Nicole de sus amigos. Tenía muchísimos amigos, André. O sea, mucha gente ahí. Amiguera. Sí, súper amiguera. Bueno, yo podría decir que desde chiquita siempre quise ser mamá. O sea, si a mí me preguntaban qué quieres ser de grande, yo siempre decía doctora y mamá. ¿Y jugabas con bebés? Sí. ¿Sabes que no me gustaban mucho las muñecas porque les tenía miedo? Comenten si alguien les tenía miedo de chiquita las muñecas, las Barbies, eso, perdón, pero yo les tenía miedo. Pero a mí me gustaba como tal el rol. O sea, sí, siempre me llamó como este rol de ser madre, así me gustaba como soñar en tener una familia y ser mamá. Me acuerdo que yo hablaba con mis compañeritas de que, ay, ¿cuándo seamos mamá? Sí. O sea, para mí sí fue como un llamado muy temprano, o sea, sí, fue como la meta, ¿no? Pero antes de ser mamá sí que fui otra persona, por supuesto, o sea, no todo era en base a esos sueños. Yo sabía que iba a llegar, pero no es que, a ver, veamos mi esposo. Obviamente no eres una niña, pero te sientes muy diferente. O sea, desde este punto de ser una niña queriendo ser mamá o soñando con eso, porque yo quería ser doctora, quería ser abogada, quería ser de todo, pero me encantaban los niños. Pero tú sentiste como ese, no, yo quiero ser mamá. Y como ese. Sí, creo que hubo etapas, obviamente, porque ya te digo, ahorita que me preguntas, desde el principio, ya mi niñez, mi adolescencia, sí, siempre como que tenía esa idea. Pero cuando ya te vuelves profesional, ya entras a la universidad, tienes otros sueños también, ¿no? O sea, como, por ejemplo, a mí me llamaba muchísimo el viajar, me llamaba los idiomas, por eso estudié relaciones internacionales y ciencias políticas. Me gustaba saber cómo funciona el mundo también, como que, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es de esto, no? ¿Qué es de esta vida? ¿Por qué la gente habla de esto? Entonces, esa curiosidad también me llevó a ser como profesional en varios ámbitos. No pude ser doctora, no pude ser pediatra porque me di cuenta que era muy sensible. O sea, yo si veo sangre, si veo a un niño así cortado, sí tenía esa idea, pero después me di cuenta que era imposible. Eso iba a fracasar, o sea, no. Soy muy sensible a eso, o sea, si yo llegaría a ser, no creo que ni siquiera el primer semestre, y veía como un bebé que se muere en mis brazos o algo así, no hay manera. Se acaba la vocación, no, simplemente no, justamente no hay vocación porque simplemente no soy tan fuerte en ese sentido como para decir, bueno, qué pena, bueno, next, o sea, no, yo admiro muchísimo, obviamente, ¿no? Por eso quise en un principio estudiar
medicina, ser pediatra. También lo pensé ser psicóloga, pero más me llamaba por ese lado. ¿Tú sentías eso un poco de lo que yo sentía, que era como quería hacer todo? Claro. Pero no sabía muy bien qué. Claro. Porque quería ser un poco de abogado, un poco de psicólogo, un poco de pediatra. Y al final, ¿qué encontraste? Al final sí, estudié Relaciones Internacionales, viajé, me fui a vivir a Francia un tiempo, regresé, pero siempre era como que yo siempre he sido enamoradiza, pero dentro de este de ser enamoradiza, espera, ¿de qué edad estamos hablando? Sí es buscar la familia. Ok. Claro, porque yo, claro, desde mi primer enamorado a los 13 años, yo ya decía, bueno, me voy a casar con él y... Ay, Dios. Claro, pero es que es ese amorcito que te da, claro. Claro, es esta idealización y este sueño que también va por debajo de hacerle la familia y todo, ¿no? Pero, claro, cuando conozco al papá de mis 2 hijas, no fue como, bueno, vamos a tener una familia, sino como que empezó una relación que incluso era incierta porque él se iba a vivir a Italia, yo estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, cuando le conocí, 22 años. Ajá. Casi 22 años. Y era como la salidita, pero justamente no pensaba tanto en el futuro porque no había mucho futuro en ese momento. Y después se comenzó a dar las cosas. Pero es que también estabas en ese punto de crecimiento, creo. Tú. Sí, ¿verdad? Exacto. Ok. Y ahí me llega la guava. Yo súper así empoderada. Crecimiento. Aquí está. Claro, aquí está. Bueno, estás lista. Estás lista. Nos casamos, todo lindo. Te casaste y todo. Claro, pero ya estaba embarazada. Ojo, me llegó primero pues la sorpresa. Así no se vale. Y incluso yo no estaba tan de acuerdo, y eso podemos hablar en otro episodio, como casarme porque estaba embarazada. Claro. O sea, no quería que esa sea la razón. Pero al mismo tiempo era como que, ¡ay, soy mamá! O sea que, no, yo sí me... El hogar, ¿dónde está esa? Yo sí me ilusioné durísimo. Y eso que estaba terminando la U, pero sí trabajaba al mismo tiempo. Estaba en la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana, que es una ramita de la Embajada de Francia. Y claro, o sea, yo dije como, bueno, ya empezó todo, así como... Confiésanos algo. ¿Estabas muy enamorada? Sí, estaba muy enamorada. Estaba muy enamorada. Ya estaba 1 año y medio, pero ya te digo, para mí sí me llegó de golpe todo. O sea, todo me llegó. Bueno. Todo me llegó. Pero incluso, claro, la presión de la mamá, como que tienes que casarte y todo, y es como que... O sea, ¿cómo fue la noticia? ¿Quién supo primero? ¿Quién supo primero? Ah, qué buena pregunta. Creo que mi papá. Mi papá supo primero por mi lado. Mi papá supo primero por mi lado. Mi papá, qué bestia, tan sabio, me decía, no es necesario que te cases, hijita. Piensa bien. Sí, pero mi mami es súper, ella es nerviosa. O sea, a ver, yo creo que me ha idealizado tanto que lo primero que me dijo es, bueno, ¿te vas a casar? Obviamente te vas a casar. Y es como que, o sea, no es tan obvio, porque incluso yo no pensé en eso. Más bien él me decía como que nos casamos, o sea, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y es como que realmente no me movía eso, pero ya la presión de mi mamá fue como, porque te meten miedo. Sí, dentro del amor te meten miedo, o sea, como que si no te casas. ¿Cómo vas a ser sola? Ajá. ¿Podrás? Entonces sí fue, y eso fue creo que parte del fracaso de mi matrimonio fue eso, que yo sí, a la final, sí sentí que fue... por obligación, o sea, entre comillas por obligación, porque obviamente nadie te pone una pistola en la cabeza, pero sí fue con presión. Okay. Pero no les cuentes aún esa parte. No. Pero sí, llegó el momento de ser madre y realmente yo estaba muy emocionada, muy contenta, muy ilusionada. Es más, no tenía miedo, obviamente los miedos normales, pero dije que era más emoción, más bien creo que cosas externas. ¿Te empoderaste? Sí, sabes que sí me empoderé muchísimo. Eso fue como un momento de ya voy a ser mamá. Claro. La voy a romper. Sí. y sabes que fue como, fue como que ya me tocó así. O sea, ni siquiera fue así tan traumático, algo así como porque tal vez no fue planificado, obviamente. Pero sí fue algo como que ya me tocó, así sí estaba muy
Muy ilusionada. Ajá. Ay, no sé. Bueno, yo cuando en mi vida hubo una transición entre la Nicole que iba a fiestas y trabajaba de promotora en discotecas, también estaba en la UDLA en ese tiempo, a la Nicole que ahora sí, no sé, ya una relación diferente, porque yo para ese momento tenía una relación de 6 años, creo. No entiendo, yo era una niña, o sea, no sé por qué estaba en esas relaciones, no me pregunten, pero fueron 5 o 6 años. Entonces, como yo estaba ahí metida, a mí me urgía un cambio. Yo no sé si yo le pedí al universo, si fue no sé qué pasó, pero fue como que todo se puso en su lugar. Sí. Y en una de esas discotecas donde yo era promotora, conozco al papá de mi hija. Ya. Y fue ahí. Ya. Yo ya la había visto antes, como en fiestas, en lugares, pero sinceramente, te soy súper sincera. El papá de mi hija se lo ve bien. Entonces, era como lo puedes ver pasando por ahí y dices, se lo ve bien. Se lo ve bien. ¿Entendí? Se lo ve bien. Es guapo. ¿Qué entendiste? No sé, se lo ve bien. Ya. Yo veo bien. Aquí al punto. Es guapo el ex. Está atractivo. Ya. Entonces, pero yo no hacía ese clic. O sea, a mí no me gustaba porque cada vez que pues yo lo veía, él estaba con una chica diferente. Yeah. Y yo creo que en ese momento, y ustedes díganme en los comentarios. Sí, yo creo que en ese momento debía haber visto algo, pero no lo vi. Entonces, bueno, normal. Pasaron las cosas, nos seguimos conociendo, termino mi relación de 5 o 6 años y comienzo esta nueva relación, pero fue muy, muy, muy pronto. O sea, para mí fue un tiempo que no me pude dar ni siquiera para respirar. Claro. Fue como, ya, salí al amor, listo. Ya. Ok. Listo. Encajé ahí. Entonces comenzamos a salir, la vida continuó como un noviazgo normal, él sí era mayor a mí, entonces sí era una parte de él que me atraía porque decía, bueno, es mayor, experimentado, ha vivido cosas, y para este momento yo no sabía que él ya era papá. Oh, ya. Clave. Yo no sabía que tenía 2 hijos. Él ya era papá. Él ya era papá, él ya pasó por toda esa experiencia antes y de todas las formas posibles en el mundo. No, me hago novia de él, salgo de mi casa, o sea, me voy de donde mis papás a vivir con él. Yeah. Y ahí comienza como esa historia en la que éramos novios, yo vivía con él, yo estudiaba de fiesta, a trabajar y era ese mundo. Un día antes de irme, yo me fui a Estados Unidos, según yo ya me iba del país para siempre. Me iba a Estados Unidos y creo que 2 días antes mi papá nos invita a comer. Y yo regreso de esa comida y mi primer síntoma fue dolor de cabeza y vómito. Entonces ese fue como y yo adentro, en mi corazón, yo decía, estoy embarazada. Sí, yo también, mi síntoma fue que yo estaba haciendo CrossFit en esa época y digamos que fui y digamos que yo alzaba cierto peso y de repente no jalaba. Yo sabía que estaba embarazada. O sea, sí, uno sí sabe. Y lo peor es que no supe. Así es cierto porque realmente no sabía, ese era mi miedo, porque no sabía cuándo. Para mí no, porque siempre nos cuidábamos, eso es otra. Entonces fue como que, ¿qué? Yo sabía. O sea, yo sabía porque yo sentía que era otra persona. O sea, era... Sí, es como que se te mete un superior. Sí, como, no, esto no está. Y yo le decía a mi amiga como que yo creo que hoy estoy embarazada. Y no tenía mucho de atraso, digamos. Yo soy súper regular. Y era como improbable porque ya te digo, nos cuidábamos. Y bueno, así. Y pasó. Como que yo sabía. Yo me fui a Estados Unidos, André. Yo me subí a ese avión, yo me despedí. Justo estaban en paro nacional aquí y mi papá con él me fueron a dejar al aeropuerto. Tuvieron que meterse por calle. O sea, para yo llegar a ese aeropuerto fue como que la vida me decía, sí, tú quieres eso, pues prueba que quieres. Ya. Y llegué a ese aeropuerto, me subí a ese avión y yo tenía una escala en Miami. Y ahí me encuentro con una amiga. Y le digo, oye, tengo demasiado sueño, necesito dormir. Pero era un sueño que les juro que... El sueño de embarazo, ustedes conocen. Sí, no, ustedes saben, ese sueño que tú dices, no sé qué, pues... Sí. Me dio ese sueño. Ese fue el antes. Cuéntame, ¿qué te movió? Vamos ya muchos años después. ¿Qué te movió de la maternidad? ¿Qué me movió? Yo creo que ya siendo mamá, o sea, soy una persona muy diferente, como ya les dije, pero creo que lo que más me movió fue entender que hay una persona que está siguiendo mis pasos literal. O sea, es literal. Yo digo una mala palabra y ella dice la mala palabra. Yo
reacciono como que llorando demasiado a una situación y ella lo hace después. Eso me choqueó. Claro, o sea, verte a ti en ella o tus actitudes en ella. Sí, como eso que fue eso como... es obvio mío, obvio. Sí, ¿por Claro. qué está haciendo eso? Y después dices, no. Es que todo es un reflejo. Eso fue lo que más me movió. Pero sobre todo también fue el hecho de verme sola, ya como mamá soltera. Me vi sola y dije, bueno, yo tengo que darle con toda. Sí. Era una pandemia, André, yo no tenía ni idea qué es lo que iba a pasar ni qué iba a hacer. Sí. Y en ese momento me acuerdo que le quedé viendo las manitos a mi hija. Y fue el momento más especial que yo he tenido, porque en ese momento yo hice conexión con ella. Ya. Y yo dije como, no, tengo una fuerza dentro mío que no sé si se pueda parar. Y Qué no lindo. paró. Qué lindo. ¿Y a ti? A ver, a mí me movió dos cosas. Como así que diga, wow. Porque claro, al principio era todo un mundo con hitos, yo viviendo ay, que sí, es que como la que rutina, te encierras en un lugar, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo era feliz con mi Chicho Velo, ¿me entiendes? O sea, era una cosa, y yo ya estaba en esa época, ya era asesora de sueño embarazada. Ya trabajabas. Ya trabajaba en eso, entonces yo decía como, por fin, tengo como la parte empírica, ¿no? Por el principio sí era un poco difícil moverse sin tener hijos. Claro que no fue tanto tiempo porque estaba embarazada. Entonces en la rutina yo me sentía Espera, ¿fue un poco difícil moverse sin tener hijos, dijiste? Claro, moverse en el trabajo, en lo que yo, porque yo soy asesora de sueño infantil, disclaimer, o sea, ya vamos a hablar de eso. Muy pronto. Y pues obviamente como antes no había el bebé o no puedo decir, bueno, para mí era como, bueno, igual estaba haciendo un estudio de mercado, hacía asesorías gratis para tener experiencia. Igual estaba la teoría, pero no estaba esa parte humana de ti como mamá. Entonces yo sí decía como, a ver, tengo que hacerlo yo, porque si no lo hago, o sea, un hijo. Todo se queda en teoría. Entonces yo era fascinada como ya aplicando a mi bebé. Claro. Entonces, al principio realmente yo puedo decir que era un sueño hecho realidad. Ahora, lo que me movió fueron dos cosas ya como con el tiempo. Primero, el hecho de divorciarme, de separarme y quedarme sola. Y claro, con esta mentalidad de igual yo puedo sola, yo puedo, porque ese yo puedo sola igual lo tuve dentro de la relación. ¿Después de cuánto tiempo, André? 7 años. Ok. Entonces, después de los 7 años, me di cuenta que ahí sí estaba sola. No hablando de lo económico, sino que realmente el papá era papá. Entonces, obviamente, sí podía apoyarme en muchas cosas. Entonces dije, ahora sí, estoy sola. O sea, ahora sí no hay manera de que le bañe y yo le duerma. Entonces, ahora sí ya me toca hasta ver cómo se hacía el tema de la copaternidad, estando separados y todo eso me movió. Dije como, y ya tenía 2 en ese entonces. Entonces dije, Dios mío, tenemos que hacer esto que funcione. Si antes funcionaba, ahora también. Entonces, claro, eso me movió full porque dije, tal vez esta sea mi vida desde ahora en adelante. O sea, porque yo no pensaba como que ya algún día voy a encontrar pareja. André, o sea, cuando hay un momento en la vida de todas las mamás en el que entendemos en lo que nos estamos convirtiendo y soltamos de esa vida pasada. Claro. Es una locura. ¿Tú sentiste ya eso? Porque no sé cuándo pasa. Yo sentí, creo que apenas comenzó mi maternidad. Ajá. Más bien hay etapas cuando ya crecen y todo, ya comienzas a salir más, a soltar más. Eso, bueno, claro, eso hablamos después como para cerrar. Pero eso me movió. Y otra cosa que me movió fue que cuando ya crecieron comenzaron a matarse, a pelearse mis hijas denso. Y dije, no, esto yo te juro que hasta ahora yo no sé cómo controlar eso a veces. Las peleas. Entonces, vengo de un mundo donde todo quiero controlar, donde todo he podido controlar, digamos, dentro de la maternidad, como que sí, y de repente, justo mi talón de Aquiles. Y ahí es cuando dices, no soy buena en esto. No tengo ni idea. No sé. Peleense. Sí, que gane la mejor. Que les vaya bien. Ya no puedo seguir siendo crianza respetuosa, no me rindo. Paso. No puedo. Se matan, se gritan, se insultan. Yo digo, ¿dónde han visto eso? O sea, si me separé para no matarme con el papá, o sea, ¿qué? Entonces ya comienzas a alzar más la voz y dices, ay, Dios mío, ya me estoy convirtiendo en esta persona, no puede ser. O ya comienzas a perder la paciencia, pero ya fue, o sea, fue más adelante. Fue ya cuando mis hijas tenían 3, la mayor 8, así, o sea, ya cuando fue más adelante, fue una de las cosas que hasta ahora me mueve, porque hasta ahora se pelean.
Entonces digo como, wow, si hay cosas que no puedes controlar 100%, pero al mismo tiempo dices, ok, eso está bien, porque pues ya me tocó tener esta experiencia de no saber qué hacer a veces. Sí, claro, es que no tenemos las respuestas para todo. Exacto. Oye, André, y de ese pedacito de la maternidad, ¿qué fue lo que aprendiste a soltar? Ya. A ver, primero soltar el hecho de que a veces la familia no es para siempre. O sea, la familia de papá, mamá e hijas. Me tocó soltar dentro de la relación incluso. Claro. Porque yo intenté hacer terapia en pareja, o sea, yo por ese lado puedo estar súper satisfecha porque intenté todo lo que pude hacer, intenté para quedarme con el papá de mis hijas. Pero llegó un punto que dije, no, o sea, por más que duela, por más que sea difícil, tengo que soltar esta culpa de no quedarme con él, porque claro que te da culpa, es lo primero que tienes en la cabeza. Claro. O sea, como que vas a destruir la familia que les costó, sobre todo a la menor le costó terriblemente. A la más chiquita. Claro. Si ahorita que ya tiene 5, que ya está cachando todo, y ya como que le cogió todo de golpe, como que ya entendió que nunca más voy a volver con el papá, recién me está preguntando cosas así porque ya tengo mi pareja. Entonces como que, ay, papá, sí puede tener otra pareja. O sea, recién está entendiendo. Entonces yo digo, claro, ella era una bebé. Claro. Entonces, me tocó soltar esa parte, o sea, la parte de soltar la culpa de como que destruir la familia a mis hijas. Eso sentía. Destruir lo que te creaste como familia. Tú puedes entender por qué lo haces. Claro, puedes entender por qué lo haces, puedes como de alguna manera proyectarle a tus hijas que todo va a estar bien igual, que papá va a estar ahí de otra manera, pero qué duro es soltar la idea, ¿no? Que, claro, para mí, divorciarme era jamás, o sea, nunca en la vida. En tus planes, nunca. Por supuesto, o sea, yo vengo de papás divorciados. Entonces, para mí era, nunca va a pasar eso. Nunca. Entonces, incluso tomé la decisión yo. Entonces, fue como, sí, me tocó soltar eso. Ay, qué duro. Oye, yo en mi caso creo que mi primer soltar de mamá fue a los 5 meses de embarazo, cuando llegué a la casa donde vivíamos, que les contaba, y le encontré al papá de mi hija con otra chica. Ahí fue como mi primer soltar. Esa noche yo dije no más, esa noche yo sangré, esa noche fue todo una cosa de emociones, a tal punto que yo dije, no, yo me voy de aquí. O sea, yo me voy. Gracias a Dios, estábamos en el mismo conjunto de mis papás, la casa era ahí. Y me fui donde mis papás, o sea, yo me fui a mi cuarto. Regreso donde ellos y yo me senté en las gradas de esa casa y dije, se acabó y se acabó, o sea, no fue más. Comienzo a sangrar y le comienzo obviamente a pedir perdón a mi bebé porque yo decía, sé que te estoy haciendo daño al llorar por esto. Claro. Sé que estás sintiendo todo este dolor que yo estoy sintiendo. Sí. Lo estás viviendo conmigo y no quiero que sea así. Ese día fue como mi soltar más grande que he tenido desde que soy mamá, porque decidí enfrentarme al mundo sola. Incluso cuando me enteré que estaba embarazada, dije, yo lo voy a hacer sola. Qué interesante en cómo vamos viendo cosas que vamos experimentando dentro de la maternidad súper atemporal. ¿Cachas? Como los aprendizajes no es como que, bueno, nace mi bebé y después es atemporal. Todo raro. Te das cuenta que las lecciones más duras fueron cuando tus hijas ya crecieron o cuando a los 5 meses de embarazo. Es increíble cómo la maternidad te puede transformar de tal manera que no es como a cierta edad, o sea, no es súper atemporal. Sí, es que no existe. No, es que voy a esperar que mis hijos crezcan para que pase. O no, embarazada no, o embarazada sí. Creo que ya indistintamente de eso, yo siempre les voy a decir que tienen que priorizar el cómo se sienten como mujeres también, porque a pesar de estar siendo ya mamá, también sigue siendo tú, aunque sé que no se sienten tú, o sea, sé que no existe ese, es que no vamos a romantizar eso. Cuando tú te conviertes en mamá, tu mundo está como súper direccionado a ser mamá. Claro. No dices como, ay, voy a ser mujer hoy día. Sí. No. O sea, el tema es que nunca vas a dejar de ser mamá. Ahora, en otro episodio podemos hablar de eso y vamos a hablar cuál es el equilibrio, ¿no? Porque el equilibrio es muy importante. Sabes que ahorita se me vino otra a la mente y es que yo solté cuando les tocó a mis hijas estar con el papá. Ya estar con el papá. O sea,
llegó un punto en que acordamos, ahora ya no es así, ya solo es fin de semana, pero acordamos que él esté 7 días con mis hijas, yo 7 días con mis hijas. Wow. O sea, era una cosa densa porque yo, claro, podría decirse que tuve más tiempo libre y todo, pero mentalmente era un estrés que ustedes no entienden. Ahorita, que ya paso con ellas más tiempo, puede decirse que es más cansado, claro que sí, gasto más, claro que sí, pero que es un alivio. Es una paz interior. Es un alivio porque yo de alguna manera, claro, estoy ahí. O sea, sentía como, ¿será que están comiendo? Yo sé que están bien cuidadas, ¿ya? Pero ¿será que están comiendo? ¿Será que ya se bañaron? ¿Será que hicieron los deberes? Había cosas que obviamente no podía controlar. Entonces, dentro de eso yo decía, y ahora, claro, la terapia es súper importante. Y ahí me decía, hay cosas que no van a cambiar. Por eso mismo tú te separaste. Entonces, no puedes luchar con algo que ya no puedes controlar. Entonces, tus hijas tienen que ver el ejemplo de papá y el ejemplo de mamá y ver qué es lo que les conviene ya por ellas, por su individuo. O sea, tú no puedes controlar qué pasa allá. No puedes. O sea, puedes preguntar, puedes indagar, pero de ahí controlar todo ya te toca soltar. Está fuera de tus manos. Yo creo que te admiro en eso, André, porque yo no podría. Yo nunca tuve que compartir a mi hija. O sea, mi maternidad fue paternidad, digámoslo así. ¿Ok? Él se fue del país también después, cuando Ainhoa tenía casi 1 año. Él se fue y antes de ese tiempo pues no había mucho contacto. Y cuando había eran riñas, porque era como, no, yo no quiero. Si venía al doblar la ropa de Ainhoa era de que me avise y se iba. Cosas así. Entonces, pero nunca tuve que compartir esa maternidad. O sea, fue mía. Claro. Mi hija fue mía, básicamente. Entonces, no, pero poniéndome en tu lugar ahorita que cuentas de eso, digo, no sé. Claro. No sé. Y claro, a mí me decían muchas mamis en el blog como, pero qué bueno que tienes 7 días libres. Y yo era como... Yo prefiero no tener. Sí, porque sí es verdad que tienes tu libertad y tienes tu... Pero la mente siempre está ahí. Claro. La mente siempre está donde están tus hijos, o sea... Sobre todo cuando somos mamás protectoras, cuidadoras. Claro. Cuando te encargas de todo, entonces como que... Sí, fue duro. O sea, ahora que ya se van fin de semana o a veces como más o menos 2, 3 días, ya... O sea, ha sido sorprendentemente más liberador para mí. Qué locura. Tú ves ese lado de la historia y yo veo el otro y digo como, ahora yo estoy compartiendo ese momento de, ok, somos papás, porque yo tengo mi pareja y Ainhoa le dice papá y su papá. Sí. Indudablemente. Y ahora es como, me ha costado demasiado darle un lugar como, o el lugar que mi hija le dio, porque realmente casi que uno no decide en eso. ¿Eso fluye o no fluye? Y ahora dejar que él tome decisiones, que él haga algo por ella o que él le diga, Ainhoa no, Ainhoa alto. Y es como, ¿por qué? Me pasa mucho eso. Sí. Sabes que también, claro, con mi pareja estamos como que empezando eso, ¿no? O sea, yo empecé una relación seria, pero mis hijas recién le conocieron a los 6 meses. Claro. Entonces, claro, a mí sí me costó. O sea, yo les decía como que no, ya apuren que le conozcan a mis hijas. Es como, o sea, no. Y tienes que estar bien segura. Sobre todo tienes que estar segura que funciona la relación o que está en pie o que está encaminada como para incluir como a tus pequeños en esa relación. Esto sé que les va a gustar. ¿Qué fue lo que viste para saber eso? O sea, ¿qué crees que fue lo que tú dijiste? Ok, sí. Ya. Primero que nació de él querer conocerles. Eso fue para mí un plus. Sí, claro. Yo dije, no les voy a conocer hasta que nazca de él. Y pasó. Fue un día muy random. La mamá hizo fanesca, era entre semana, yo estaba con mis hijas. Claro. Era como que imposible ir, porque para mí imposible ir yo estoy con mis hijas. Claro. Y fue cuando él me dijo, ya tráeles. O sea, como que ya es hora. Y eso a mí fue como ya. O sea, yo quería que venga de él. No quería que venga de mí. No quería. Mis hijas obviamente sabían quién era el Javi. Sabían, el Javi. Como que oye, el Javi. Así, ¿no? Ya te está llamando el Javi. Sabían ya de la existencia, obviamente. Pero quería que venga de él. Entonces yo dije, ya si viene de él, ya puedo como soltar un poco el hecho de que le conozca. Y le conocen de una manera súper
como natural, que eso también es lo que quería. No quería como que, bueno, llegó el día, vamos a presentar. No, eso me daba un cringe, como, uy, no, me parecía como muy, no quería que sea así, no quería Sí, que claro. sea como forzado. Ujú. Ajá. Y fue muy natural. Sí, yo creo que también fue una de mis señales en realidad. Ujú. Fue como lo que yo creo que lo que me mostró a mí que él sí era la persona que yo quería traer a nuestra vida fue que él respetaba mucho mi espacio. O sea, Ujú. mucho en el sentido de que, ok, yo no puedo salir porque yo no tengo quien cuida a Ainhoa. Ainhoa estaba súper chiquitita. No tengo quien cuida a Ainhoa. Entonces él, no, tranquila, yo voy. Y llegaba a la casa con comida y hacíamos, o sea, él se acopló tan bien a esa vida, porque él ya es un poco así, o sea, Pablito es como un poco de su casa y así. Y se acopló tan bien que nosotros, nuestras citas eran ver pelis en la casa, hacer Ujú. comida y esto. Y aún así, él no le conocía a Ainhoa. Él le conoce a Ainhoa una noche que estábamos viendo una peli y Ainhoa se despierta. Y ella tomó seno hasta los 3 años. Ujú. Entonces yo subía a hacerle dormir de nuevo, no se dormía 1 hora, 1 hora 20, 1 hora 30. Bueno, creo que te tienes que ir porque ya se despertó, o sea, no se va a dormir. Se va a dormir a las 4 de la mañana. Claro, Y él me dijo, pero si quieres, tráele. Y fue claro. sin pensarlo. Fue como, Es que si viene de ellos es mucho más es fácil. diferente, Es es diferente. diferente. Es diferente, sí. Ahí está como un tip si están Sí, como como pensando, hay que pensando tener en mucho, cómo. mucho ojo en eso también, Ajá. pienso. ¿Y qué es lo que estás aprendiendo ahorita? O sea, en este momento, ¿qué estás aprendiendo de tu maternidad? O sea, en estos días. A tener paciencia. Lo que pasa es que Ainhoa cada vez se parece más a mí. Y no, creo que tener paciencia, pero también a enfrentarme a todo con la frente en alto. Yo pasé hace poco, ya hablaremos de eso porque ya se nos acaba el tiempo. Yo pasé hace poco por un juicio, por todo este tema legal que es súper, hiper, mega desgastante. Perdí tiempo con mi hija. Mi sentimiento era perder tiempo con mi hija yendo a los juzgados, yendo a esto y más. Entonces yo creo que, no sé, en este momento estoy aprendiendo tantas cosas y es sobre el amor, la paciencia, el respeto, el seguir ahí de pie, pase lo que pase, pero también estoy aprendiendo una parte de mí muy bonita, que es tengo sueño, me voy a dormir. Ujú, ujú. O sea, me estoy poniendo ya como prioridad, que es algo que no tenía. Me encanta ordenar, yo soy histérica por el orden y pasaba mucho tiempo en eso. Entonces Ujú. me di cuenta y dije, yo no quiero que esta sea la mamá que no tiene, de verdad no. Quiero ser Nicole mejorada, 2.0. Qué chévere. Sí, ¿Tú? bueno, siempre estás aprendiendo, pero a ver, lo que en este momento estoy aprendiendo, vamos, como maternidad, estoy aprendiendo mira, a reconectar con mis hijas, porque desde otro lado. Ujú. Creo que mucho tiempo yo conecté con mis hijas desde un lado de que esta situación de la separación y todo que no sufran. Entonces, Claro. ya les veía como que afligidas. Bueno, les distraíamos con juegos, o vamos a jugar, o vamos a pasear, o vamos a hacer esto. Entonces, yo quería como un poco distraerles en vez de conectar con ellas realmente. Y eso que sí hemos tenido estos momentos, estos espacios de conectar en el cuento, en la ducha y cosas así, pero siento que me desvié queriendo como tapar el sufrimiento o que no sufran y así. Y no conecté realmente, o sea, y ahora ellas ya saben como mis miedos, saben que yo no, o sea, también soy o sea, de carne y hueso, Claro, también siento. porque llegó un punto que entendí que ellas me vean como que incluso se les salía como, mi mamá es muy fuerte, mi mamá siempre, Sí. ella es la que paga cosas, no importa. Ella así, y dije, no, yo no quiero que me vean así, porque hay el otro lado, Claro. el otro lado que ya se van con el papá y comienza a llorar. Y no me gustaba que ellos me vean llorar, por ejemplo. A mí no me gustaba y eso ¿Por qué qué? duro, qué feo es, no lo hagan. No. Yo era así, es como que para mí que no me van a llorar. A mí alguien que amo con todo mi corazón un día me dijo que no te vea llorar la bebé y yo. A ver, a mí me perdonas, pero mejor dicho, ven, abrázame porque yo quiero tenerte aquí conmigo. Claro. Entonces, y mi hija A compartió. mí me daba Sí, abrí eso mucha también. vergüenza, no vergüenza, me daba como que
incluso me daba pena de ellas que me vean llorar a mí y yo soy la que está sufriendo, imagínate. Y ahora lloro y es como que ya se desmoronan. Mami, ¿por qué lloras? Y se quedan en shock. Sí, Y ahora lloro y les digo, esto no me gustó, estoy frustrada, estoy cansada, estoy así. Y entonces, ahora ven que la mamá sí puede llorar, sí puede ser vulnerable, sí puede recibir. Y eso es otra cosa que estoy aprendiendo. Y ahora como mujer estoy aprendiendo a recibir. Pasé mucho tiempo de mi vida no recibiendo. Y ahora ya que recibo cariño, afecto, dinero, ya puedo recibir. Estoy en ese proceso, estoy aprendiendo, porque sí me ha costado, creo que todavía me cuesta un poco, pero como mujer estoy aprendiendo a recibir. Ajá. Es duro porque estamos acostumbradas ya a pesar de estar dentro de una relación o no, a darle con todo, pero al 100%. Porque no hay momento para tener errores, porque no hay momento para equivocarse, porque no puedes llorar, porque no puedes decirle a ella, porque no tienes con quién hablarlo. Eso vamos a hablar otro episodio. Sí, oigan, hemos llegado al final de este primer episodio. Estamos muy contentas de poder, no sé, comunicarnos tan fluidamente desde el corazón, y de esto se va a tratar Criarse, porque vamos a hablar de la crianza, hablar de la maternidad, pero también de nosotras mismas atrás de eso, porque somos seres humanos. No solo somos mamás, no solo somos robots, somos seres humanos, somos personas que nos hemos caído, que nos hemos levantado, que nos reímos, que nos gusta cosas fuera de la maternidad, y eso es lo chévere. Entonces todo eso se va a hablar aquí. Sí, qué lindo haber tenido este espacio con ustedes, con la Andre. Van a conocer mucho de nuestras historias, pero con nosotros vengan, métanse a los comentarios, escríbenos tu historia. También es importante para nosotros saber cómo se siente. Realmente creo que esa es la esencia de este espacio en el C. Exacto, en el C, en la parte del ser, ¿no? Del ser. Nuestro ser. Entonces, gracias por vernos, gracias por estar aquí. Si les gustó, denle like, comparten. Vamos a estar en todas las plataformas, y gracias a ti por querer compartir este camino conmigo. A ti, Andre. Vamos a caminar por esto con ustedes también, y nosotros. Sí. Cuídense, chao. Cuídense.